Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues estamos muy contentos aquí en 12 News en español de recibir al abogado de migración Yacer Sánchez, que nos va a platicar un poquito acerca de este tema del título 42. Abogado, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenos días y feliz Día de las Madres a todas las madrecitas en este día tan especial para nuestra comunidad. Un abrazo para todas y estoy súper contento de poder estar aquí para platicar de lo que estamos viendo en la frontera del sur. Bueno, pues igualmente felicidades a todas las madres. Un tema pues complicado, abogado, un tema espinoso también, este tema del título 42. Para la gente que está haciéndonos el favor de seguirnos, pues explicarle un poquito a la gente qué es esto del título 42 y por qué ha tenido mucha fuerza en estos últimos días. Bueno, el título 42 fue un reglamento federal, una orden ejecutiva bajo el presidente Trump, el cual paró las solicitudes de asilo político dentro de los Estados Unidos por cuestiones de la pandemia. Fue un movimiento que, de acuerdo al presidente Trump, lo hizo para la seguridad de los Estados Unidos durante la pandemia, en el cual las personas que anteriormente podían haber aplicado para su caso de asilo político dentro de los Estados Unidos, de ese momento en adelante ya no lo podían hacer desde aquí, tenían que hacerlo desde el exterior, y técnicamente los casos de asilo políticos estaban parados en la frontera del sur. Entonces hizo que se cree un atraso muy grande en cuanto a personas que están buscando y que sí necesitan el refugio aquí en los Estados Unidos, pero que no podían someter sus casos de inmigración. Entonces ha creado un flujo increíble en la frontera del sur y ha llevado a que más de 150,000 personas estén en espera para poder entrar cuando termine el título 42 a los Estados Unidos. Bueno, pues es también complicado, es difícil para todas estas personas que menciona el abogado que están de lado en territorio mexicano, porque obviamente, pues bueno, se cruzó también la pandemia y era una de las causas que no pudieran estar en territorio de los Estados Unidos. Según reportes también, el día de mañana, bueno, las garitas en la frontera ya se están preparando, incluso con rollos de púas, esto para contener también si algún grupo nutrido de personas, bueno, pues quiere entrar al país de forma quizá desordenada, ¿no? Sí, estamos viendo que hay una presión muy grande y quiero aclarar, ningún gobierno en la historia de los Estados Unidos ha visto esto. Eso es lo que la gente tiene que entender. Nunca habíamos tenido a tantos refugiados esperando el poder emigrar hacia los Estados Unidos en la frontera, en la historia de Estados Unidos. Es algo muy tremendo y que el gobierno de Estados Unidos técnicamente no tiene los recursos, ni los hombres, ni los oficiales de inmigración para poder procesar a toda esta gente. Entonces se va a crear un caos completo en la frontera del sur. La gobernadora de Arizona estaba en la frontera del sur, estuvo ayer y antier preparando recursos, pero la realidad del gobierno de Estados Unidos no sabe lo que se viene una ola tremenda de inmigración, y también estamos invitando a la gente que tenía planeado salir de los Estados Unidos o tratar de regresar a los Estados Unidos este fin de semana, que se espere un poquito, porque va a haber un caos completo y el Departamento de Estado ya ha dicho que va a haber unas esperas tremendas en la frontera del sur. Sobre este título 8, el título 8, ¿qué nos puede platicar de esto, abogado? Bueno, el título 8 era la regla que estaba implementada anteriormente, la cual decía y decretaba y explicaba cómo se llevaban a cabo los casos de asilo político, en el cual las personas que llegaban a la frontera y presentaban su caso en la frontera y se les creía que sí tenían un caso serio, siendo con su testimonio o como comprobantes, podían permanecer dentro de los Estados Unidos, entrar a los Estados Unidos legalmente y llevar su caso a cabo dentro de los Estados Unidos frente a un juez o jueces de inmigración. Entonces eso hacía que las personas que estaban buscando refugio con asilo político podían llevar a cabo su caso dentro de los Estados Unidos, que esos casos tardaban de 5 a 7 años en total. Sí. Y durante ese proceso podían seguir buscando un permiso de trabajo y viviendo aquí legalmente en lo que se llevaba el caso. Esa es la regla que va a regresar en efecto. Entonces mucha gente dice, está abierta la frontera del sur. No está abierta la frontera del sur. Al regresar ese título 8, también va a haber esa opción para las personas que no les creen, van a quedar con problemas migratorios. O sea que si te rechazan tu caso de asilo político mañana o la próxima semana o el mes que sigue en la frontera, te van a regresar a tu país. Vas a poder posiblemente tener una salida rápida, una salida voluntaria, una salida hasta posiblemente una deportación.
y eso te puede llevar a que en el futuro no puedas arreglar algún caso migratorio. Así que por favor no se acerquen a la frontera diciendo, está abierta la frontera. Al contrario, está abierta para personas que tienen buenos casos de asilo político. Los demás van a ser regresados con penas y castigos de inmigración. Ahora, la pregunta básica, la pregunta que nos ha hecho la gente también, preguntas que nos han hecho llegar a 12 News en español, la pregunta básica, ¿quiénes son los que califican para pedir asilo ya en la frontera, abogado? Las personas que califican para pedir asilo en la frontera son personas de ciertos países. Y hay reglas diferentes para cada país. Un caso de asilo político mexicano es sumamente difícil. Sí. Estamos hablando de personas de Venezuela, de Cuba, de Ucrania, de Haití. Son las personas que tienen los casos más fuertes en estos momentos, de Nicaragua, porque lo que está pasando ahorita en Nicaragua, que está completamente también destruido ese país, ellos tienen casos fuertes. Pero no nomás ser de ese país, haber sido perseguidos políticamente o socialmente o religiosamente por alguna de sus creencias. Por ejemplo, si eres un nicaragüense católico, el cual tu gobierno te está persiguiendo, tienes la posibilidad de o que haya sido una de las parroquias de las cuales los padres han sido encarcelados. Sí. Eso te puede ayudar, pero tienes que tener comprobantes de eso. El llegar a decir, pues soy nicaragüense y tengo este caso y soy católico, no es suficiente. Tienes que tener documentación y comprobantes de eso, que es lo que complica la situación. ¿Cuánto tiempo dura llevando, digamos, las cosas legalmente hablando con el libro, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede llegar a tardar todo este tema del asilo, desde la llegada y la solicitud al país? Bueno, es una pregunta muy compleja. ¿Por qué? Porque nada más el que te procesen en la entrada, si tú llegas mañana o pasado, la próxima semana, y presentas tus casos de asilo político, se podría tardar 1-2 semanas, simple y sencillamente el que te dejen entrar. ¿Por qué? Por las filas que hay de gente. Segundo, aparte de eso, ya que te procesan y decían si te creemos o si tienes documentos o no, te pasarían a un proceso en el cual te documentan, entras a los Estados Unidos y luego tendrías una cita ante un juez de inmigración, la primera cita. Estamos hablando de 6 meses. Pero este caso en total se podría dar hasta 7 años para que decidan tu caso de inmigración, que si faltas una cita de inmigración en ese tiempo te podrían deportar en absencia, que es lo peor que le podría pasar a una persona en cuanto al caso de inmigración. Pues bueno, pues sí, vaya que es una crisis migratoria, obviamente también pues la carga de inmigrantes que están en este momento en las ciudades fronterizas dentro de la República Mexicana, esperando que termine este título 42. Así es que, abogado, pues vamos a estar a la espera. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algún mensaje que quiera darle a nuestro auditorio de 12 News en español, pues generalizado, ¿no?, en torno a este título 42? Bueno, lo importante es que la gente no crea esa idea que se va a abrir la frontera mañana. No se va a abrir la frontera, se va a abrir la habilidad de que personas con buenos casos de asilo político puedan solicitar su caso en la frontera y podrían entrar a los Estados Unidos. Eso es lo que va a pasar. No es de que, éntrenles todos y vamos a darles las residencias y los permisos de trabajo, que es lo que he visto en las redes sociales, y me ha marcado gente de toda América Latina y de Europa. Si llego mañana me van a dar mi residencia, y también personas que están llevando procesos aquí en los Estados Unidos dicen, oye, y si me voy a la frontera que me agarren y aplico para asilo. Es lo peor que podrían hacer, ya que entra el título 8, el cual podría llevar a problemas serios con inmigración y hasta deportación. Así que mucho cuidado con personas que te den información falsa de que esto es algo rápido y fácil para arreglar tu estatus migratorio, que no lo es. Perfecto, pues un tremendo consejo que le da el abogado Yacer Sánchez. Ustedes estén pendientes de las diferentes plataformas de nosotros, de 12 News en español, tanto en nuestro website como en nuestras redes sociales. En la ciudad fronteriza se encuentra también nuestra compañera Yolanda García con todos los pormenores, todos los detalles de lo que está ocurriendo con esta fecha tan importante el día de mañana, con el término entonces del título 42. Muchísimas gracias, abogado, por haber estado con nosotros. Licenciado Yacer Sánchez, pues esta es su casa, 12 News en español. Un gusto estar aquí con ustedes. Saludos y de nuevo feliz Día de las Madres. Gracias, nos reencontramos la próxima.